Cuestionamos situaciones de la vida cotidiana con el objetivo de cambiar la manera en la que ves al mundo. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿O si somos buenos o malos por naturaleza? ¿Es la verdad la mentira más eficiente? ¿Creer en Dios hace que exista? ¿Es más fácil amar o ser amado? Queremos hacer que reflexiones en todos los aspectos de tu vida. Puedes estar de acuerdo o no con nuestras ideas, pero el propósito es que pienses a tu manera. Bienvenidos a Thinkersville. La aporía de hoy: ¿podemos matar a la muerte? Todos nosotros hemos leído alguna vez libros de ciencia en donde explican el ciclo de la vida y entendemos que el ser humano se muere. Otra cosa es el propio morir. Es angustiante, pero no se resuelve con un manual de biología. No importa que todos los seres humanos se mueran, porque eso no evita todas las preguntas que surgen. ¿Por qué nací así? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago con esta angustia? ¿No me quiero morir? Hay que distinguir la forma científica de la forma existencial de la muerte. La ciencia es muy buena para explicar la muerte, pero la explica como si fuera algo. El problema no es explicarla. Cualquier biólogo puede explicar la muerte de cualquier ser vivo. A nosotros nos angustia nuestra propia muerte, no la muerte como concepto o la muerte de un ser vivo. Pero ¿por qué estamos hechos para morir? Ese es el dilema entre la versión científica de la muerte y la versión filosófica. Y como ya habíamos dicho antes, la ciencia no hace filosofía. Y es que la versión científica es buena, explica qué es un organismo y por qué los organismos terminan su existencia. Pero otra cosa somos nosotros, preguntándonos todo el tiempo y siendo conscientes de que nos vamos a morir. Y es que esa pregunta no tiene respuesta, porque no es una pregunta que está hecha para obtener una respuesta, es una pregunta hecha para sufrir. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿La inmortalidad? Porque una cosa es la inmortalidad y otra cosa es la vida eterna. Una cosa es esto que somos ahorita, vivir eternamente esto, pero ya sabiendo lo que somos. Es decir, la creación del ser humano para resolver la muerte es ser inmortales. Lo que quiere decir esto es que esta vida continúe eternamente así como la conocemos. Por otro lado, hay una idea que es la que le interesa a la mayor parte de las personas, y es entender si después de la vida hay un después. Y entonces la eternidad ya no es pensada como la continuidad infinita de esto que somos, sino es pensada como otra cosa, otro lugar, otro tiempo, otra realidad. Y es que la inmortalidad desde el punto de vista de la idea conceptual es mucho más fácil de pensar. Pero ¿qué pasa con la inmortalidad? ¿Nos interesa o no nos interesa? Y si se te diera la posibilidad de no morir nunca, ¿la aceptarías? Y es que a muchas personas yo se lo he preguntado, pero muchos me dicen es que sería aburrido, que preferirían 100 años más solamente. Pero si me preguntaran a mí, yo la aceptaría sin pensarlo. Tú dame la inmortalidad y yo después veo cómo no me aburro. Yo creo que la ciencia en algún punto va a resolver el tema de la muerte. Parecería que no, pero quién sabe. He leído algunos artículos científicos que dicen que no estamos muy lejos de encontrar formas de intervención tecnológica en los cuerpos para que las células no mueran. La nanotecnología está cada vez más avanzada y están creando nanorobots para intervenir en partes del cuerpo. Parecería una locura hoy en día lo que estoy diciendo, pero apenas hace unas cuantas décadas existe el internet. Y antes de explicarle a alguien lo que vivimos hoy en día con el internet, parecería una locura. Yo creo que la ciencia y la tecnología van a resolver el tema de la muerte. Van a resolverlo como problema en términos de no querer morir. Estoy seguro que en muchos años va a llegar el momento en el que vamos a dejar de morir como hoy morimos. Sin embargo, en ese momento vamos a dejar de ser humanos. Vamos a haber evolucionado. Para mí la muerte tiene que ver con lo humano, pero eso no significa que seamos eternamente mortales, porque no vamos a ser eternamente humanos, porque no nacimos humanos, hemos venido evolucionando. Sería muy omnipotente de nuestra parte pensar que esta cosa que somos es el final de una etapa evolutiva. Vamos a ir mutando hacia otras cosas y probablemente estas nuevas mutaciones la tecnología va a tener mucho que ver. Viene teniendo mucho más que ver, ya que en algún momento este cyborg que vamos siendo, esta combinación entre cables y venas, este cuerpo combinado con la tecnología, va a alcanzar a dejar de morir.
Esto viene acompañado de dejar de ser este género humano que somos. Probablemente los avances en términos de reproducción artificial, con lo que la clonación provee, provocará algún tipo de mutación evolutiva, a partir de la cual la reproducción de la especie ya no tenga que ver con la naturaleza. En ese esquema es totalmente pensable que la muerte pueda dejar de existir. La clonación es otro gran tema, porque una de las disciplinas que mejor trabaja la muerte y todas sus consecuencias es la bioética. La bioética es una de las ramas de la filosofía cuyos grandes temas son la clonación, el aborto, la eutanasia, la pena de muerte. Son 4 temas donde la muerte es el eje y la problemática es la ética. ¿Debemos o no debemos? ¿Está bien o está mal? Es increíble que sigamos pensando en términos de bien o mal después de más de 100 años que Nietzsche publicara el libro Más allá del bien y del mal. Por lo menos esos términos tan tradicionales, ya que ha cambiado tanto la ética en el transcurso del tiempo. Entonces, tenemos por un lado la inmortalidad y por otro lado la vida eterna, la vida en otro lugar. Esto es la vida. La muerte vendría a ser la negación de todo esto que nos está sucediendo. Todos tenemos una concepción de la raza humana como si hubiéramos venido al mundo así, y como si esto fuera la evolución definitiva y la mejor etapa posible de un desarrollo de la vida. Hay muchas especies mucho más poderosas que nosotros. Una bacteria, un virus por ejemplo, más ahora que nunca, vive 2 segundos y le quita la vida a muchísimos humanos. Y nosotros nos sentimos los reyes del mundo. Un virus vive para matarte. ¿Y cuánto dura un virus? Nada. En este esquema de evolución permanente, la naturaleza humana mutará. Cuando dejemos de ser humanos, creo que será cuando se resuelva el tema de la muerte. Cuando preguntas, la mayoría preferiría seguir siendo humano y no evolucionar. Si te dijeran, tengo una fórmula para dejar de morir, pero dejarías de ser humano, seguramente preferirías seguir siendo humano. Somos devotos, orgullosos y soberbios de todo lo que somos capaces de sacrificar la posibilidad de vivir eternamente si eso implica dejar de ser humanos y transformarnos en otra cosa. Ojalá yo pudiera llegar a mutar a otra cosa. Me encantaría hacer otra cosa que esto. Me frustra el proceso evolutivo que sea tan lento. Platón decía que el amor tiene como propósito alcanzar la inmortalidad, porque nosotros amamos lo que tenemos, y el ser humano lo que no tiene es la inmortalidad. Por eso en el amor la buscamos. ¿Y cómo? En la reproducción de nuestra especie. Inconscientemente nos queremos reproducir para dejar un legado. Es una manera de no morir para nosotros. Exacto, porque la muerte es la aporía más grande de la vida. La muerte es la única posibilidad de la cual no podemos escapar, y esta nos define como seres mortales. Pero al mismo tiempo es una posibilidad que tal vez jamás vamos a poder experimentar. Creo que nadie puede tener la verdadera experiencia de haber muerto, aunque todos sabemos que nos vamos a morir. Esto genera una sensación angustiante que se llama inmortalidad, porque en el fondo todos somos inmortales. ¿Por qué digo que somos inmortales? Porque nunca nos damos cuenta y nunca nos vamos a dar cuenta de nuestra propia muerte. Yo sé que me voy a morir, pero nunca lo voy a experimentar. El día que me muera no voy a tener experiencia de nada. Voy a ser un cadáver. Voy a tener experiencia previa. Supongamos que me muero ahogado. Vivo un momento de angustia y tensión, pero en el momento de ahogarme, hasta ahí llegó mi experiencia. ¿Qué es tener experiencia de nuestra propia muerte? Sabemos que nos vamos a morir porque todos los que están a mi alrededor se mueren. Entonces me va a pasar lo mismo que a todos. Y en cuanto a ciencia se refiere, leo que dice, los humanos se mueren, pero la experiencia como tal, íntima de mi propia muerte, jamás. Y por eso hay que separar el morir de otras definiciones de la muerte. En el libro Ser y Tiempo de Martin Heidegger es el que mejor explica esto. Una cosa es morir y otra cosa es perecer. Perecer es un sinónimo de la muerte, pero nadie dice, Juan Pérez pereció. El verbo perecer está más ligado a los organismos vivos que no son conscientes de su propia muerte. El ser humano es diferente al resto de los seres vivos porque el ser humano es el único consciente de su propia muerte.
es morir como posibilidad más propia, es lo que define al ser humano. Un tercer término que existe sería fallecer. No decimos, estoy por fallecer, o falleció una vaca. No tiene nada que ver con las experiencias propias en relación al miedo de la muerte. Perecer es más para los animales, es en el momento en el que acaba su vida. Los organismos vivos, tal y como los conocemos, nacen y mueren. Pero ese morir no es un morir existencial. El ser humano se relaciona con la muerte desde la conciencia. Y nosotros siempre creemos que estamos abiertos a nuevas posibilidades, y de repente un día morimos. Pero de ese día, tú jamás te enteraste. Pero entonces, ¿qué es fallecer? Fallecer es la muerte humana vista como cosa y no como una experiencia ontológica. Desde el punto de vista científico, y no necesariamente desde el punto de vista de la medicina, podría ser también desde el punto de vista del derecho. ¿Qué falleció? Un cuerpo. Pero claro, un cuerpo humano, porque un cuerpo animal no fallece. Nosotros en realidad al cuerpo humano que fallece lo tratamos como tratamos a cualquier otro cuerpo. Sin embargo, hacemos una diferencia porque empatizamos con ese cuerpo, porque se supone que en su interior tuvo a un ser humano, que tuvo una experiencia de su propia vida y miedo de su propia muerte. Y entonces el fallecer viene siendo como una especie de respeto, y todo es cuestión del uso que le damos al lenguaje. Cuanto más humanizamos lo animal, más lo dotamos de capacidad de morir y no de perecer. Hay antropomorfización de ese caso donde se piensa a los animales en términos vinculares, pero solo con algunas especies. Hay cementerios de perros, por ejemplo, pero no hay cementerios de arañas o de mosquitos. A nadie le importa matar a un mosco. Nadie piensa, ay, pobre mosquito, lo dejé sin comida porque maté a su papá. Hay un final. Todo lo vivo tiene un fin. Pero el morir es algo propiamente humano. Y hay en el ser humano una anticipación del morir, que es esta conciencia que tenemos de muerte. Esa es la diferencia entre morir, fallecer y perecer. Los discípulos de Epicuro constituyen el lema Carpe Diem. Esta idea de que lo único que vivimos realmente es el momento en el que vivimos porque no sabemos qué va a pasar mañana. Nuestra finitud es la clave para repensar la existencia en la que estamos sostenidos. En cualquier momento, todo se termina. Esto no es una idea de historia o trayectoria de la que uno puede tener fe, porque todos sabemos que en promedio vamos a vivir una cantidad de años. Pero también es cierto que el final de nuestras vidas puede suceder en cada segundo. Así como cada segundo es un segundo más que se nos dona de existencia, también cada segundo es la posibilidad de que todo se termine. El tema es cómo pega esa conciencia. Para Epicuro es hacer de la existencia un aprovechamiento cotidiano, permanente e instantáneo. En fin, el objetivo de todo esto es para que pienses y reflexiones en tu vida diaria. Y esperamos que mueras tranquilo.